Saludos y muy buenas noches. Es un inmenso placer estar nuevamente con ustedes para compartir las mejores y más novedosas prácticas en el mundo apasionante del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano, director académico del Centrus, Escuela de Ultrasonido, y de parte de nuestro equipo queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado para compartir con nosotros esta transmisión especial. Ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido ponente invitado del día de hoy, el doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada, a quien queremos brindar una calurosa bienvenida. El doctor Miguel Ángel Jiménez es médico ecografista con amplia experiencia clínica, tiene posgrado en medicina fetal de la prestigiosa Universidad de Sao Paulo de Brasil, fue presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido FLAUS, consejero por Latinoamérica de la Federación Mundial de Sociedades de Ultrasonido, es miembro del Comité de Educación para América Latina y miembro del Comité de Certificación para América Latina de Inteleos de Estados Unidos. El doctor Jiménez Taboada, nuevamente le damos la bienvenida a Centrus. Puede proceder a compartir pantalla cuando esté listo para iniciar con su valiosa presentación, doctor. Listo, ya está la pantalla. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la latitud en la que se encuentren. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy, agradezco mucho a la Escuela Centrus haberme invitado a este ciclo de charlas acerca de ecografía del ovario y su patología. Bueno, tratando de hacerlo un poco más resumido porque es muy vasto el tema y nos lleva bastante tiempo, varias horas, le dedicamos nosotros a ovario, a las imágenes, a la patología, a la descripción clínica, etc. He querido ir solo resumiendo mucho en unos pequeños cuadros sinópticos, ¿okay? Pero veamos esto. ¿Cuál es el abordaje ideal para el estudio? De manera ideal se deberá realizar el estudio por vía abdominal y por vía vaginal en las pacientes que así lo permitan. Personas tan importantes como Arthur Fleischer y como la doctora Marcela Bombeles de Pittsburgh, Pensilvania, que tienen algunos de los primeros libros acerca de ecografía endovaginal, siempre nos comentaron, recientemente la doctora Bombeles, con quien tuve el gusto de hablar, me lo volvió a decir, que ella en su centro en Pittsburgh, Pensilvania, ella definitivamente todos los estudios se hacen por vía abdominal y por vía vaginal, ¿sí? Aprovechando las nuevas tecnologías, la capacidad de los equipos, todo, salvo que no pudieran ver mucho, pone a las pacientes a tomar líquido, pero si se queda ella con alguna duda en el estudio por vía endovaginal, le pide a la paciente que se espere que llene vejiga y realizan en un segundo tiempo el estudio por vía abdominal. Esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Como ustedes saben, la vía transabdominal tiene la ventaja de no ser invasiva materialmente, requiere vejiga llena, permite una visualización panorámica de todo hueco pélvico, nos podemos continuar hacia el área superior de la cavidad abdominal, recorrer las correderas parietocólicas y poder llegar incluso hasta hemidiafragmas, revisando así todos los órganos de la economía abdominal, ¿verdad? Y la vía endovaginal permite un contacto más cercano con útero y ovarios, por lo tanto, una mejor definición de las estructuras y sus patologías. Verdaderamente es una metodología maravillosa. Sin embargo, déjenme comentarles que aún existe la posibilidad de realizar estudios por vía endorectal en pacientes que así nos lo puedan permitir y que por algún motivo no se pueda realizar el estudio por vía endovaginal, esta sea una vía poco adecuada. La vía endorectal puede ser muy útil obteniendo imágenes de tan buena calidad como las que obtenemos de la imagen por vía abdominal. Créanme que la hemos utilizado, el doctor Timothy Trish, Ana Monteagudo, algunos otros médicos muy destacados llegan a utilizar también esta vía. Yo sé que en casos muy puntuales y solo bajo la aceptación de la paciente. Ok, hablemos, como ya lo hicimos primero en un ejercicio solamente de semiología ecográfica, hablemos de cuáles son las características morfológicas que nosotros vamos a estar viendo
Voy a dejar por razón de tiempo de estar hablando tanto del ovario, la fisiología, etcétera, y vámonos a cuestiones un poco más importantes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar? Fundamentalmente imágenes anecoicas o quísticas, que estas pueden ser simples o complejas, ¿sí? Y estas imágenes pueden tener ecos flotando en el interior, bandas finas, un entramado trabecular, como ya hemos visto en los quistes hemorrágicos, y ecos de diferente densidad aún en una misma cavidad quística, o bien, si esas bandas van formando de alguna manera, ¿sí? Forman varios compartimientos, como pudimos ver, y entonces tenemos ecos aglomerados a diferentes niveles, y por lo tanto vamos a ver, ¿sí? Diferente o pequeñas diferencias de ecogenicidad. Eso es súper importante que lo sepamos distinguir. Tendríamos esas imágenes que son de características heterogéneas o mixtas, ¿sí? Esas masas complejas que llegan a referir algunos médicos, y en donde tendríamos que definir qué tanto es el componente líquido, qué tanto es el componente sólido. ¿Okay? Y de ello, entonces, identificar si tiene paredes uniformes o si las paredes están engrosadas, si muestran algún tipo de crecimiento, de engrosamiento mural en algún sitio en específico, que esto también es muy importante, si hay septos, cómo son esos septos, cómo son esas pequeñas bandas que estamos viendo, si son muy delgaditas, menores a 3 milímetros de diámetro, de espesor, perdón, o mayores a 3 milímetros de diámetro, si tienen diferente grosor entre sí, si siguen diferentes trayectos, también es muy importante. Otra de las cosas fundamentales, identificar si hay proyecciones papilares que dependan de la cápsula misma de la imagen que nosotros estamos identificando, o bien que dependan de esas finas trabéculas o de esas bandas o de esos septos de diferente grosor que nosotros estamos viendo. Identificar si tenemos diferentes densidades, como ya les dije, entre esas bandas se pueden formar diferentes compartimientos, pero aún así, en una misma cavidad quística, dependiendo la densidad que haya en su interior, puede haber aglutinación, como ocurre en los quistes hemorrágicos, y entonces hacer una condensación, ¿verdad? Y ver nosotros aglomeración de lo que es un coágulo que de acuerdo al tiempo de evolución y sus características, ya sabemos que incluso al grado de hidratación de la paciente, etcétera, podemos ver con mayor o menor densidad, y eso es sumamente importante. Si proyecta algún tipo de atenuación sónica, si a partir de esta densidad que nosotros estamos viendo se proyecta alguna atenuación sónica, o bien si llegamos a tener imágenes de alta reflectividad, francamente ecorefringentes, las cuales pudieran entonces proyectar una sombra sónica posterior. ¿Okay? Y si es eso, entonces asistámonos de nuestra metodología Doppler color, ¿sí? Y tenemos que ir a identificar si hay vascularidad, tanto en la periferia de la lesión como en esos septos o engrosamientos que estamos encontrando, por supuesto también en esas proyecciones papilares, para saber si hay algún tipo de vascularidad que se presente al interior, como lo estuvimos hablando la semana pasada, si es una vascularidad uniforme, bien definida, si son vasos más o menos del mismo calibre, de las mismas condiciones, o bien si estamos encontrando todo eso a lo que le llamamos nosotros una vascularidad de tipo anárquico, y que estuviéramos teniendo una vascularidad irregular, vasos amputados, no siguen un trayecto definido, aparecen por ahí pequeños destellos vasculares, todo, que es una neovascularización bastante abigarrada que nos puede sugerir que hay un proceso más tendiente a la malignidad que a la benignidad. De igual manera tendríamos que pensar en todas las imágenes sólidas que nos vamos a encontrar y por lo menos identificar si esas imágenes sólidas son homogéneas, heterogéneas o francamente mixtas, dependiendo las características del tejido
al que nos estemos enfrentando. Y aún así, si ellas tienen esa vascularidad anárquica de la que ya hablamos, si existe algún grado de degeneración, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, porque no solamente hay necrosis, no solamente hay hemorragia, hay otros tipos de degeneraciones. Si llegamos a encontrar líquido en la cavidad pélvica, si lo llegamos a encontrar rodeando a la imagen o a la masa que llama nuestra atención, si se encuentra envolviendo al útero porque se encuentra líquido en fondo de saco anterior, fondo de saco posterior, en Douglas, hacia los parámetros, etcétera, estamos obligados a ir a recorrer las correderas parietocólicas, revisar retroperitoneo, subir hasta hígado, evaluando también riñones, identificando vesícula biliar, páncreas, vaso, toda la porción retroperitoneal que podamos y, por supuesto, la región subdiafragmática para ver si ahí llegamos a encontrar líquido también libre. ¿Ok? Entonces, eso es importante para que lo veamos. Además, si llegamos a tener, que algo pasó. ¿Me están viendo? Sí. Ok, si llegamos a tener lesiones metastásicas a algún nivel sumamente importante, porque las podemos encontrar. Ok. Lo primero que tenemos que identificar son aquellas imágenes de aspecto líquido, generalmente son las más habituales, son las lesiones más frecuentes, se presentan... Se dejó de presentar la pantalla. Se dejó de presentar la pantalla. No está en presentación. ¿Salió del Power? No, estoy en ello, doctor. Déjenme, perdonen por favor de esta situación técnica, déjenme definirlo nuevamente. Aquí está. Pantalla para compartir. En un momento algo ocurrió, técnicamente hablando. Pequeños problemas técnicos. Recuerden, colegas, que estamos en vivo con el doctor Miguel Ángel Jiménez. Recuerden que pueden ir enviando sus preguntas a través del chat. Sí. Y el doctor... ¿Se está viendo, doctor? La ponencia. No, aún no, doctor. A ver, ya, no sé qué. A ver, otra vez. Yo tengo la presentación aquí. Ok, sí, no sé qué haya pasado. Les pido una atenta disculpa, por favor. Ok. Ok, entonces, esas imágenes totalmente anecoicas, simples, de aspecto quístico, ¿sí? Se considera que dentro de ellos a los quistes funcionales y no funcionales habitualmente son benignos, se presentan en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas también, hay que tener mucho cuidado con esto, y se debe de considerar también a los quistes de tipo parovárico, que son esos quistes de tipo extragonadal, los que también vamos a identificar con estas características. Si hablamos de esas imágenes quísticas totalmente anecoicas, simples, entonces tenemos que pensar en los quistes foliculares, los quistes simples, cistadenomas, en este caso de tipo seroso fundamentalmente, pensar que también la salpinge puede darnos imágenes arrosariadas de tipo anecoico, ya sea ovoideas o francamente redondeadas, que podemos tener, ¿sí?, aquellos quistes paraováricos que dependen de los conductos de Müller, ¿sí?, y por supuesto también quistes de la propia Hidati de Morgani que podríamos estar encontrando a este nivel. Generalmente los ovarios los vamos a tener parauterinos, pero recordemos que pueden llegar a tener otro tipo de posiciones como desplazarse totalmente por detrás del cuerpo uterino, por arriba del fondo uterino o quizá quedar un poco más hacia el hueco pélvico, precisamente hacia la cresta ilíaca, tratar de ir a buscarlos ahí y a veces aquí solo un recordatorio muy importante. Es importante no molestar a la paciente,
nos podemos ayudar con la exploración bimanual, si así se vale decirlo. Con una mano sostenemos el transductor, la mano libre podemos hacer un poco de presión a nivel abdominal como para tratar de acercar las estructuras hacia nuestro transductor y poder ver mejor. Si no lo logramos ver, dejen la vía endovaginal, regresen a la vía abdominal, aunque la paciente no tenga vejiga llena, aunque no haya tomado líquido, pese a que la acaban de mandar a orinar, regresen por vía abdominal, váyanse hacia la cresta ilíaca y traten de ver si logran identificar el ovario. Si no, por favor, pidan a la paciente que se tome unos minutos más, que tome líquido, que se espere, para que una vez que haya llenado la vejiga, tratemos de identificar esa estructura ovárica. Súper importantes. Recordemos que los quistes foliculares pueden ser múltiples, que ya vimos que podemos tener quistes por hiperestimulación ovárica, algo que ya casi no ocurre, pero en algunos lugares de repente no son médicos biólogos de la reproducción los que les dan o les recomiendan los medicamentos a las pacientes, o bien incluso las pacientes en su afán de embarazarse toman más medicamentos de lo que debían, o acuden a la farmacia y es el farmacéutico el que les dice cómo los deben de tomar. Entonces podríamos llegar a ver estos quistes de hiperestimulación ovárica, así como también esos quistes multitraveculares que podemos estar viendo nosotros, como pueden ser los quistes tecaloteídicos en una enfermedad trofoblástica gestacional. Algunos cistadenomas también pueden llegar a tener varias imágenes traveculares en el interior, pequeñas bandas las que nosotros podemos estar identificando, y nuevamente les pido que pensemos en esas imágenes quísticas paraováricas y esos hidrosalpings que podemos llegar a ver. Algo bien importante, recordemos que cuando nosotros estamos viendo hueco pélvico, podríamos estar viendo patología extragonadal. Y aquí hablemos también de los quistes de inclusión, que vamos a mencionar un poquito más adelante, y hablemos también de quistes epiploicos, hablemos de quistes intestinales, o lleguemos a pensar que también los divertículos intestinales se pudieran llegar a inflamar, pueden llegar a crecer, podríamos tener ahí una imagen que nos pueda dar características anecoicas con cierta saturación de ecos, y entonces estar siendo un divertículo intestinal. Pero recordemos que también el apéndice puede llegar a tener patología, y esa patología puede generar en un pseudomixoma, y podríamos encontrar nosotros una imagen líquida con saturación de ecos, pero ser de tipo apelvicular. Por favor, pensemos en todas ellas. Cuando nosotros encontramos imágenes líquidas de aspecto quístico saturados por ecos de diferente densidad, podemos llegar a pensar que puede ser un quiste de tipo hemorrágico. Sabemos que pueden ser también así los quistes endometriósicos, ya los vimos. Los endometriósicos tienden a tener mayor saturación de ecos homogéneos en el interior y por lo tanto darnos la imagen de vidrio expolido. Pero pensemos que también podemos tener cistadenomas de tipo mucinoso, imágenes que rebasan los 5 centímetros en adelante, y podríamos pensar que lo que está en el interior es mucina. Cistadenomas serosos también con algún grado de saturación de ecos que podríamos estar viendo. Nuevamente aquí dejo los quistes paraováricos porque no siempre los vamos a ver totalmente anecoicos. Aún los quistes del apéndice Morgani, o aún que pudiéramos nosotros estar pensando en quistes de inclusión peritoneal, pudieran tener mayor o menor saturación de ecos dependiendo las características mismas que está teniendo esa cavidad abdominal en la paciente. El hidrosalpinx, nuevamente, a veces vemos imágenes francamente redondeadas, ovoideas muy grandes. Estamos pensando, vemos que no depende del ovario, está cercano a él, o que ni siquiera está adherido, pero pensemos que no siempre vamos a tener imágenes de tipo tubular o arrozariadas como ahora para pensar en hidrosalpinx, ¿ok? Cuando llegamos a tener imágenes con cavidad, siendo líquido el contenido con mayor o menor saturación y todo, pero que empiezan a tener tabicamientos, septos muy delgados o bien gruesos, podríamos estar enfrentando a quistes de tipo hemorrágicos,
conociendo que dependemos mucho del tiempo, la densidad, la aglutinación que puedan tener y esperar, ¿sí?, encontrar desde una saturación de ecos homogéneo-tenues o bien en algunas ocasiones poder ver esas imágenes en las que estamos viendo pequeñas bandas de fibrina que causan unión entre ellas y que nos dan esa imagen que está descrita como panal de abejas, ¿de acuerdo? Pero también pensemos que esa aglutinación va a seguir, que existe un proceso de lisis del material hemático que se vuelve a ver totalmente líquido o anecoico, pero que hay un agrupamiento de ecos que se van aglutinando, que se pueden pegar a la pared y que nos pueden dar también imágenes, ¿sí?, ahí adheridas de mediana densidad y que tenemos que cuestionar. Muy bien. Nuevamente aquí caen los histadenomas serosos, los histadenomas mucinosos, los histadenomas papilares que podemos llegar a encontrar. Por supuesto, neoformaciones de tipo dermoide, ¿sí?, que también aquí podemos ver. Acuérdense que sobre todo teratomas de tipo o predominantemente quísticos, que así llegamos a ver algunos de ellos. Y por supuesto, nuevamente pensar en hidrosálidas. ¿Okay? Cuando la cosa se nos pone un poco más difícil, ¿verdad? Cuando llegamos a tener imágenes heterogéneas de aspecto mixto, ¿sí?, esas imágenes complejas que llegamos a mencionar de esa manera, o que nos menciona como complejas, pues porque están teniendo tanto componente líquido como componente sólido. ¿Qué tanto puede ser líquido, qué tanto puede ser sólido? Depende precisamente del tipo de lesión, las características y el origen celular que tenga. De aspecto heterogéneo podemos ver a los dermoides, podemos ver a los histadenomas, abscesos tumováricos, cistadenocarcinomas, tumores borderline y también algunos tumores malignos del ovario pudieran llegar a tener estas características. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Desde ecos suspendidos en su interior con diversa intensidad o con diversa ecogenicidad, para definirlo mejor. Puede haber bandas muy tenues, puede haber septos, puede ser que identifiquemos excrescencia papilares en estos septos o bien adheridos a la cápsula interna de la lesión, loculaciones, imagen de quiste dentro de quiste, lesiones sólidas de aspecto vegetante, recordemos cómo puede ser la coliflor o cómo puede ser el brócoli o cómo pueden ser los corales, ¿verdad? Engrosamientos murales o de pared, hay que pensar en ellos, están creciendo hacia el interior de la masa o bien la pared se está engrosando también, o a veces incluso esos septos que estamos encontrando pueden llegar a tener crecimiento, pueden llegar a tener varios cambios en su interior incluso, ¿verdad? Hiperecogenicidades, que quiere decir que no todo lo que nosotros vamos a ver es completamente homogéneo, ¿sí? Vamos a encontrar imágenes más brillantes, algunas de ellas, ya les he dicho, pueden ser toda una saturación que está causando, hay un complejo de grasa con cabello, como ocurre en los dermoides, ¿sí?, sobre todo en los maduros. Eso nos puede llevar a reflejar atenuación sónica posterior en estos casos, pero si se encontrase, porque así fuera, una imagen lítica, una imagen ecorefringente que pudiera corresponder a hueso, que pudiera corresponder incluso a costra hemática, o bien que pudiera corresponder a un tendón o quizá a un diente, ¿verdad?, nos va a proyectar un importante bloqueo sónico posterior. Por el aspecto mixto que tienen estas lesiones, podríamos pensar o dividirlos al menos en dos proporciones. Si predomina el complejo líquido, el complejo quístico, entonces podríamos estar hablando de cistadenomas, abscesos tubováricos, gestaciones ectópicas incluso, ¿sí? No hay que perderlas de vista porque las podemos encontrar ahí, creando una imagen aplastronada que toma el ovario, que nos hace perder
la característica ecogénica del ovario, o bien que nos permite ver una porción del ovario, pero el resto está tomado por todo este plastrón edencial que llegan a crear, ¿verdad? Y también, sí, nuevamente repitiendo, los teratomas de predominio quístico. Pero cuando llegamos a tener mayor predominio sólido, hay que pensar nuevamente en cistadenocarcinoma, teratomas de tipo sólido y tumores de células germinales. ¿Ok? Entonces, estar muy pendientes de todo ello. Nuevamente, seguimos con el aspecto mixto y tratando de ir deshebrando un poco más esto. Bueno, esas imágenes que son totalmente heterogéneas nos pueden estar dando lesiones predominantemente quísticas y nuevamente volvemos a caer en los quistes hemorrágicos, en los endometriomas, los hidrosalpings, abscesos tubováricos, quistes paraováricos, quistes de inclusión peritoneal, teratomas quísticos, miomas degenerados. Recordemos que los miomas pueden llegar a tener una degeneración quística, hemorrágica o hialina. Puede pasar por la hemorrágica y terminar siendo quística, o puede pasar por la imagen hialina para entonces llevar todo este tipo de degeneración, ¿verdad? Entonces, muy difícil a veces saber si es hemorrágico o hialino, quístico, bueno, porque vemos que hay menos ecos en el interior, pero ahí las podemos llegar a tener. Algunos tumores, como nos dicen, minomas, también pueden llegar a tener este tipo de degeneraciones. Pensemos además en hematomas que pueden ser posquirúrgicos o traumáticos. Pero también lleguemos a pensar que podemos encontrar colecciones en el hueco pélvico y que pueden depender del tracto gastrointestinal, como pudieran ser abscesos periapendiculares. ¿Ok? He tratado de buscar un caso que les quería yo mostrar. Tuve una paciente indígena que resistió muchísimo el dolor, pero cuando nos la trajeron, cuando la vimos, yo encontraba una masa, una imagen con predominio líquido, pero totalmente saturada por ecos, que estaba por ahí adherida al ovario, que estaba por ahí adherida al útero, etc. Llegamos a pensar que podía ser allí, tener hasta características tumorales, porque encontrábamos el flujo en algunas áreas. Se le hicieron todos los estudios, entró a quirófano, entraron junto con el oncólogo y cuando salieron, oh sorpresa, precisamente el absceso apendicular había formado, ¿sí?, una adherencia, un compartimiento que estaba hacia el hueco pélvico, y todo lo que estábamos viendo era pus con detritos celulares, etcétera, y hasta con materia fecal. Entonces, por eso veíamos una imagen tan abigarrada. Ok, cuando estamos hablando de esas imágenes mixtas, pero que llegan a tener predominio sólido, nuevamente hay que pensar cistadenomas, tendientes más al cistadenocarcinoma, teratomas sólidos, ¿sí?, y algún otro tipo de neoplasias primarias, como pueden ser neoplasias de tipo epitelial, neoplasias de células germinales y neoplasias de células del estrógeno. Pero recordemos que también hay órganos que pudieran metastatizar hacia el ovario, y estos pueden ser sea gástrico, puede ser fundamentalmente tracto gastrointestinal, sea gástrico, sea de colon, sea de endometrio, también metastatiza al ovario, y por supuesto también el carcinoma de la mama puede llegar a metastatizar hacia el ovario. ¿Okay? Si bien las imágenes completamente sólidas son afortunadamente las menos frecuentes, ¿sí?, tienen eso, un aspecto sólido, ecogénico, con habitualmente un patrón homogéneo, pero puede tener un patrón de tipo heterogéneo, dos densidades, ahí las que estemos viendo. Pueden llegar a tener componente líquido, generalmente menos del 20%, porque pudieran llegar a tener una degeneración hialina, una degeneración hemorrágica, una degeneración mixoide, la que podemos llegar a tener ahí, ¿verdad? Entonces,
estos cambios degenerativos son muy importantes. Puede haber cambios grasos, hialinos, elipsoides, hemorrágicos, o ser francamente de tipo necrótico. Dentro de estas imágenes ecogénicas nuevamente tenemos a los teratomas, a los fibromas, decomas, disgerminomas, miomas pediculados, esos miomas tipo 7, a veces hasta tipo 6 de reclasificación de Figo, que pudieran estar ahí cerca de la estructura ovárica, o bien miomas parasitarios que están adheridos al ligamento, sobre todo al ligamento ancho, y entonces estarnos dando ahí una imagen que pudiéramos confundir con una tumoración de tipo ovárico, ¿verdad? Dentro de los sólidos tenemos que pensar en que hay algunos que son benignos, son los dermoides, miomas, cistadenomas, ¿sí? Y algunos tumores de origen epitelial. Pero dentro de los malignos tenemos fundamentalmente a aquellos de origen epitelial, los de células germinales y los de células estromales. Dentro de todo este predominio sólido y tratando de desmenuzarlo todavía más, recordemos esos histadenomas, histadenocarcinomas, teratomas de predominio francamente sólido, neoplasias primarias, ya se las comenté hace un momento, células germinales, células epiteliales, células del estroma, metástasis a ovario, sea gástrico, sea de colon, sea de endometrio y sea de mama, son los que fundamentalmente pueden metastasizar al ovario y convertirse entonces en un tumor de tipo Krukenberg. ¿Ok? Entonces, muy importante que cuando nosotros estamos viendo estas lesiones sólidas, nuevamente, como ya les dije, hay que irnos a revisar todo el hueco pélvico, hay que ir hacia abdomen superior, recorriendo desde las correderas parietopólicas, poder identificar todo retroperitoneo, arteria aorta, vena cava, ver si encontramos ahí cómo encontramos las cadenas ganglionares a este nivel, llegar al páncreas, poder visualizar perfectamente bien, ver si hay líquido alrededor, en el aumento menor, en el aumento mayor, si lo estamos encontrando, si vemos que hay asas intestinales flotando, ¿verdad? Que también es de las cosas que podemos llegar a encontrar, o bien hasta que nosotros veamos líquido, ya sea en el espacio hepatorrenal o en el espacio esplenorenal, y quizá a veces a nivel perivesicular, peripancreático, irnos hasta arriba y poder saber si encontramos líquido a nivel subdiafragmático o a nivel diafragmático, porque ya podríamos estar hablando de una patología completamente diferente. Nuevamente revisar hígado, porque hígado sí es asiento de lesiones metastásicas provenientes de primario de ovario, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, el componente sólido podríamos encontrar desde un engrosamiento mural, un engrosamiento septal, proyecciones papilares, vegetaciones, nódulos bastante claros como los que les mostré y vamos a repasar un poco en esta nueva charla, ¿sí? Pensar que todo esto nos pueda sugerir de alguna manera malignidad, y si nos lo está sugiriendo, por favor, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, colocar el Doppler color, el Doppler de amplitud, yo les sugeriría, porque recuerden que el Doppler de amplitud es 3 a 5 veces más sensible que el Doppler color, que vamos a poder identificar mucho mejor vasos de menor calibre, y por supuesto es una metodología que se ve bastante beneficiada por todos los vasos y flujos de baja y alta velocidad que nosotros vamos a poder identificar bastante bien. Solo como recordatorio, aprendamos a manejar bien, uno, desde nuestra caja de color, y por supuesto algo que se llama frecuencia de repetición de pulsos. Yo les pido que traten de bajarla, esa frecuencia de repetición de pulsos, dependiendo del equipo con el que ustedes estén trabajando. Casi todos los equipos permiten al menos 1.2 kilohertz, y de ahí varios equipos nos permiten llegar a 0.1,
a 0.9 kHz, 0.6 kHz o 0.5 kHz y a 0.3 kHz, la gran mayoría, en donde pudiéramos estar obteniendo señales muy, muy pequeñas. Acordemos de manejar eso. Para quienes su equipo no viene como PRF o frecuencia de repetición de pulsos, en muchas máquinas viene como escala, porque se maneja como escala de velocidades. ¿Okay? Y en algunos otros equipos, se me fue ahorita, perdón. Se me fue. Bueno, ahorita que me acuerde les digo cómo es que se maneja en algunos otros de los equipos, pero también viene dentro de una escala y ustedes pueden estarlo manejando para que vean. Sin embargo, y pese a que el control en muchos equipos viene como escala, en todos los numeritos que aparecen al lado de nuestra pantalla, que es como estamos manejando nuestro equipo, en gran cantidad de equipos, en la mayoría, casi todos, sí viene como PRF. ¿Okay? Entonces, por favor, revisen ahí en cuántos kilohertz están trabajando. Por supuesto que si la vascularidad que encontramos es importante, si además encontramos líquido libre y si identificamos metástasis ganglionares o encontramos metástasis en un órgano blanco, como puede ser el hígado, pues cuidado, porque todo eso definitivamente amarra el que sea una malignidad la que nosotros estamos identificando. ¿Okay? Entonces, no desdeñen. Por supuesto que lo que es dificilísimo es que nosotros podamos identificar, sí, a nivel de fibrón, mesenterio, estar encontrando ahí lesiones metastásicas, etcétera. Eso realmente es bastante difícil. Siempre que tengamos una sospecha, aún en imágenes aparentemente líquidas o totalmente lipoicas, es importante que le mandemos a la paciente a hacer, o bien le sugiramos al clínico que se le haga CA125, que hoy por hoy, dentro de todos los marcadores, es el menos específico, ¿sí? Ya que reacciona a muchas situaciones, reacciona a procesos inflamatorios, endometritis, endometriosis, etc. Y entonces puede ser bastante específico, pero tenemos otros, como el HE4, que es una proteína del equilibrio humano bastante importante, la alfa-fetoproteína, que también nos ayuda mucho, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, las inhibinas A y B, por supuesto que también el antígeno carcinoembrionario. ¿Okay? Si tenemos pacientes con la sospecha, dependiendo de las imágenes de lo que hemos estado hablando en este momento, ¿sí? También sería importante hacer una prueba de BCRA1 y de BCRA2 a nivel de genética molecular para poder saber cuál es el riesgo de que puedan desarrollar algún tipo de carcinoma a nivel de ovario y de otras estructuras. Entonces, también eso podemos hacer dentro de la batería. ¿De acuerdo? Entonces, creo que una vez que hemos visto toda esta descripción, que por razones de tiempo traté de resumirles en esos cuadros sinópticos, estoy seguro, ¿sí?, que todas las imágenes en las que ya estuvimos hablando, en las que les estuve presentando, creo que ahora podrán verlas con otra óptica o con un mejor análisis. ¿Ok? Permítanme nada más que se abra la pantalla completa. Entonces, recordar esto, que esa saturación de ecos es muy importante, que también dependemos del tiempo en el que nosotros estemos visualizando a la paciente con respecto a la génesis de esa imagen tumoral o anecoica que hubiéramos visto, que podemos, si la vimos o la vio un colega hace un mes, puede haber visto él una imagen con ciertas características y ahora, un mes después, nosotros, debido a la lesis o a la hemaglutinación, etcétera, podríamos verla de manera diferente, así que también seamos muy cautos con las opiniones que hagamos con respecto al trabajo de otro colega, por favor, para no meter a nadie en dificultades, es muy importante, ¿verdad?
¿verdad? Que entonces la misma imagen que ustedes están viendo y que piensan que es muy semejante, pero que yo ya les dije y espero que recuerden que son 3 casos diferentes. El primero es un cistadenoma con varios septos en el interior y que allí estamos nosotros cuestionando con metodología doble color para ver si en esos septos que ustedes pueden ver que tienen diferentes grosores o espesores, si traba algún tipo de vascularidad. La segunda, arriba a la derecha, ya les comenté, una hiperestimulación ovárica, no miento, perdón, son quistes de tipo tecaloteínico, ¿no? Son quistes de tipo tecaloteínico con una enfermedad gravídica gestacional de esta paciente. Y el de abajo, que pudiera llamar la atención sobre todo por el grosor y la irregularidad de las paredes, bueno, simple y sencillamente también es un coágulo que ya se conocía, que sin embargo al paso del tiempo fue lisándose y por eso nos da esa imagen tan abigarrada, ¿verdad? Nuevamente, 3 imágenes con cierta semejanza, pero diferente una de la otra. La que tenemos en la porción superior, ecos homogéneos tenues, haciendo una saturación muy delicada, lo que parece ser ese vidrio esmerilado que nosotros estamos viendo. ¿Sí? La que está a la derecha, ven ustedes cómo hay cambios en el interior, imágenes más brillantes, estas pequeñas banditas que son las que les he pedido que se fijen mucho. ¿Y qué era esto? ¿Sí? Era una densidad grasa con cabellitos en el interior y por eso se veía así, permitiendo todavía, ¿sí?, cierto reforzamiento acústico por el paso de sonido a través de él. Pero la de abajo corresponde, ¿sí?, pese a que se ve fea, que se ve como con una imagen sólida, etc. También, si se fijan ustedes, está permitiendo buen reforzamiento sónico posterior y se trata, ¿sí?, fundamentalmente de un coágulo formado dentro de esa cavidad que había tenido como tal de origen un quiste de tipo hemorrágico. Pero estos ya son diferentes, ¿verdad? ¿Okay? Ya lo habíamos visto, vemos esa imagen brillante dependiente del ovario derecho, ¿sí?, en una paciente joven. Recuerden que las podemos encontrar en pacientes jóvenes, pero también en pacientes cercanas a los 40 años de edad podemos ver estas imágenes. En ella no pudimos hacer la viendo vaginal, era una paciente muy joven, pero la tenemos ahí. Sin embargo, en otro paciente podemos tener la viendo vaginal y podemos ver nosotros que hay estromo ovario, pero una imagen totalmente sólida y pericoica que por la densidad que tiene provoca atenuación sónica posterior. Pero acá tenemos un área muy brillante que nos está proyectando entonces, ¿sí?, una sombra mucho más marcada. La otra imagen que pudiera parecerse semejante a cualquiera de las que he presentado, ¿sí?, lamentablemente no lo es. Vean ustedes cómo se ve parte de nuestro ovario, cómo esta estructura se ve más ecogénica, más densa, pese a cambios que hay en el interior, pero además hay líquido alrededor de la misma y correspondió precisamente, ¿sí?, a una neoplasia ovárica. Cambios muy importantes, nos pueden llamar muchísimo la atención. Es importante lo que estamos encontrando, una densidad de masa, ¿sí?, pero ven ustedes cómo deja pasar muy bien el sonido, y entonces ahí pensar qué es lo que estamos viendo. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿sí?, colocar entonces el transductor transvaginal para poder ver qué es lo que está ocurriendo, y vean ustedes lesiones vegetantes y engrosamientos de la pared, engrosamientos murales muy marcados los que tenemos ahí. Una imagen totalmente anecoica, todas las imágenes son líquidas, hay cambios importantes en unas y otras, es diferente cómo vemos por vía abdominal, tener que pasar todas las estructuras para ver lo que es un quiste hemorrágico, a lo que es ver un quiste hemorrágico, ¿sí?, acercándonos muchísimo con el transductor endocavitario, y lo que es un quiste de tipo endometriósico también acercándonos muchísimo con el transductor endocavitario. Que no todo lo que
que vamos a ver en el interior es un engrosamiento mural con componente o sugerencia maligna. Sin embargo, tenemos que cuestionarnos nosotros desde ese punto de vista. Entonces, vean ustedes la vía abdominal, vemos ecos, ¿sí? Un aglomerado de ecos que está adherido a esta región posterior, a la pared posterior, que cuando ingresamos nosotros por la vía vaginal se convierte en la pared por la que ingresamos de inmediato, y vean ustedes que aquí se encuentran, pero nuevamente utilizando el doble color, vemos que no tienen ningún tipo de vascularidad y que incluso la masa no lo tiene. Esto es a lo que me refiero. Por favor, a veces cuando doy las pláticas, yo no borro todos estos datos, porque eso dice cómo estamos manejando nuestro equipo desde la imagen bidimensional, o como en este caso, la imagen a color, en donde además vean ustedes cómo estoy teniendo una frecuencia de pulse repeated frequency 0.9 kHz. Sí, me he bajado bastante todo lo que el equipo me permitía sin llegar a generar artefacto, ¿verdad? Las densidades sumamente diferentes y completamente diferentes, como las vemos por la vía abdominal a cómo la vemos por la vía vaginal. Nos vimos el viernes de la semana pasada, bueno, virtualmente nos vimos el viernes de la semana pasada, y el lunes tuve la oportunidad de revisar un caso donde nosotros encontrábamos cambios bastante importantes con respecto a lo que otro médico estaba reportando, ¿verdad? Yo conozco la clínica donde este médico trabaja, es un excelente equipo, pero el doctor no se tomó el tiempo, o habitualmente no se toma el tiempo de hacer los estudios por vía vaginal, le gusta nada más hacerlos por vía abdominal, que la paciente no. Creo que él considera una pérdida de tiempo que la paciente pase a orinar, a cambiarse, etc. Y nosotros vimos cambios muy, muy diferentes a lo que él describía solamente por vía abdominal. Nuevamente, ecos suspendidos, un aglomerado muy particular, en lo que ya les dije, correspondió a un dermoide. Pero vean ustedes esta otra imagen que nuevamente les paso, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Hay una heterogeneidad muy marcada, hay ecos homogéneos tenues en diversos compartimientos, ¿sí? Pero lo que estamos viendo acá, ¿sí? Da un aspecto de rueda de carreta, como si hubiera, y de hecho los hay, son varios septos. Esto aísla al resto, tiene cambios diferentes, y bueno, simple y sencillamente también se trata de un quiste hemorrágico con una muy especial o particular aglomeración de fibrina en ese interior, ¿ok? Casos diferentes, nuevamente, quistes hemorrágicos, ya les dije, con la saturación de ecos, pero vean estas bandas, cuando se va adhiriendo la fibrina y posteriormente quizá en ese sí vamos a ver la conformación de panal de abeja. Este otro nos da la imagen, ¿sí? De quiste dentro de quiste, pero nuevamente es precisamente, ¿sí? Aglutinación hemática la que estamos viendo. Y este, que es muy interesante, me gusta mostrárselos, en el que estamos viendo que hay estromovari con imágenes foliculares, que hay líquido, y vemos esta condensación aquí, que es condensación hemática. Pero fuera de, tenemos área líquida, vemos pequeñas bandas, y vemos esta formación con también saturación de ecos que corresponde a un quiste de inclusión. Ojo con las densidades que estamos manejando, nuevamente se nos pide mucho cuidado con ellas. No es lo mismo verlos por vía abdominal a verlos por vía vaginal con una mayor resolución. De ahí estamos viendo dos tipos de tumores dermoides, uno de tipo más sólido, el otro de tipo más líquido, ¿ok? Cuidado con las banditas que se forman, a veces vuelvo a repetirles, tienen que ver más con compromiso hemorrágico que con alguna otra cosa, pero vean ustedes densidades totalmente diferentes y estamos viendo lo que hay en el ovario y lo que hay por fuera del ovario. Pero cuando hacemos la imagen tridimensional, nos damos cuenta que tenemos acá estroma con imágenes foliculares, que esto es
quiste endometriósico, que esto es otro quiste endometriósico, y que este es un quiste paraovárico que estaba ahí a un ladito, totalmente, ¿verdad? Nuevamente, imágenes hiperecoicas con un compromiso heterogéneo, fundamentalmente y alrededor del mismo, y cómo cambia la imagen cuando nacemos por vía endocavitaria. Lo que yo les comentaba, diferentes saturaciones, diferentes ecogenicidades, y esto que estamos viendo aquí, tan brillante, corresponde también a grasa con pelo, el que se está identificando ahí en un dermoide. Nuevamente, otra imagen muy especial la que estamos encontrando, una imagen francamente de aspecto sólido, tumoral, dentro de una cavidad anecoica, pero corresponde precisamente también a tejido de tipo dermoide. Y este que les presenté, ya les comenté que son bastante raros, pero espero que algún día les toque alguno a ustedes. ¿Sí? De momento a mí me quebró la cabeza hasta que ya nunca lo había visto, pero ya estudiando un poco, supe lo que era y que son unos dermoides muy raros, en donde dentro de una estructura o dentro de un contenido oleoso están flotando bolas de grasa. Cuando tenemos en los dos ovarios diferentes densidades, también cuidado por el paciente, pero en este caso vean ustedes paredes ecorrefringentes, hiperecoicas, las que tenemos ahí, sí, y nuevamente corresponde quizá a condensación de fibrina, prácticamente lo que es una costra dentro de este quiste. Cuidado con lo que vemos, estructuras papilares, no desdeñarlas nunca, siempre hay que revisarlas con el Doppler, ver si encontramos algún tipo de señal cuando nosotros bajamos de 0,9 kHz o menos, ¿sí? Imágenes que pudieran ser engañosas, decir, es valvular o es un simple folículo, etcétera. Bueno, pues no era el cúmulo óforos porque esta paciente ya era posmenopáusica, pero vean ustedes esta pequeña excrescencia que estamos encontrando ahí. Hay que recordar que hay que medirlas. Lo ideal es medirlas. Vean ustedes, ahí está la señal Doppler en esta zona. Cuidado, mejor indicárselo al clínico, que él decida todos los estudios que tiene que hacer y cómo hacer el seguimiento de esa paciente y no estar nosotros con un grave problema después, ¿verdad? La medición que hacemos de esas estructuras vegetantes, nuevamente la metodología tridimensional que sí nos ayuda. Mucho cuidado, una paciente que había sido histerectomizada, que se le dejó un ovario, pero después degenera en esta imagen y vean ustedes el compromiso que tiene. Un septo muy grueso, mayor a 3 milímetros, ¿sí? Entonces, cuidado porque seguramente hay problemas y los hubo en esta paciente. Imágenes con diferentes niveles, pero vuelvo a decirles, los quistes hemorrágicos, dependiendo del tiempo que tengan, nos pueden llevar a diferente nivel de organización de fibrina, diferente nivel de organización de coágulo, y eso es lo que estamos viendo. Solamente pese a que se vea esa imagen como si fuera arborescente, un pequeño honguito, y en el interior no tiene ninguna señal, solamente un poco de señal, pero por fuera de la imagen, ¿verdad? De lo más frecuente que vemos este tipo de dermoides, pensar en que tenemos los teratomas sólidos, los teratomas quísticos, los maduros y los inmaduros. Acuérdense que los maduros tienen células bien definidas, los inmaduros tienen mayor componente neural y todo, y pueden llegar a tener más fácilmente a la malignización. Ok, la misma imagen que les había mostrado, el quiste de inclusión, vean ustedes pequeñas bandas las que están formando, estas adherencias que están ahí muy marcaditas, forman varios compartimientos, los quistes de inclusión, ¿verdad? No voy a tocar hoy, lo voy a dejar para la próxima, todo lo que es poliquistosis ovárica y la reserva ovárica, que me quedé con esas dos muy clavados de la semana pasada. Aquí tenemos cistadenomas de tipo seroso, son muy grandes, pero por favor, que se les hagan marcadores tumorales, sugiéranos ustedes, si es posible, pese a lo grandes que sean, ya que no van a ver mucho, vean por bien de
vaginal para saber si logran ustedes encontrar un cambio, al menos en la porción que queda cercana a ustedes y a su transductor. Lo que yo les decía, hacemos barridos, no se queden con una sola imagen para que vean ustedes esos engrosamientos murales, y si esos engrosamientos murales tienen algún cambio, precisamente hay ecos homogéneos flotando ahí, pero vean ustedes la vascularidad interna y eso definitivamente nos lleva a un componente maligno. Les hablé mucho de este caso, porque además se trataba de una colega enfermera. Sí, entonces vean ustedes, incluso hecho con transductor lineal, ahí estamos viendo todo el componente sólido, una pelvis congelada, ¿sí? No se movían las estructuras pese a la presión que nosotros hacíamos, pero nos encontramos líquido en nasas intestinales, ¿sí? Ven ustedes ahí líquido perivesicular y rodeando al hígado, ¿no? Ahí estamos, y luego una lesión metastásica muy importante en el hígado. Entonces, importante, si me están escuchando amigos ginecólogos, yo les sugiero que se acerquen a algún amigo radiólogo, sonografista, que les enseñe un poco a ver el hígado, etcétera. Yo a mis alumnos, cuando doy cursos específicamente ginecobstetras, yo les enseño a evaluar abdomen superior, no porque los quiera yo expertos radiólogos, nada, nunca voy a permitir eso, pero sí para que ellos puedan ver si hay algún tipo de lesión metastásica, si hay piedras en la vesícula que no son difíciles de diagnosticar o alguna otra cosa, e incluso sí, también les enseño a ver tiroides, para que sepan identificar que hay un problema y traten de afrontar la atención de esa paciente y la envíen rápidamente con un colega que sí se dedique a todas estas áreas de la imagen y que pueda hacer esta revisión mucho mejor. Caso nuevo, hay muchísimos casos, no me da tiempo de meter tantos, pero vean ustedes, acá vía abdominal, estoy en el útero, y vean esto en la parte posterior. Y hay señal vascular a diferentes niveles, ¿ok? Un adenocarcinoma de ovario que ya tenía la paciente. Pero este otro, que también es muy interesante, vean ustedes, ¿sí? Ahí está la lesión ovárica por vía abdominal. Encontrábamos, cuando nos acercábamos más, la lesión ovárica principal, ahí está. Vean el flujo que tiene, un flujo con un pico sistólico muy bajo, una telediástole muy amplia y alargada, y entonces una resistencia muy baja, estaba permitiendo varios vasos anárquicos, vasos amputados, lo que ya habíamos hablado, y se habían dado las imágenes, qué pena. Ok, pero vean ustedes, cuando íbamos hacia lo que es la imagen del útero, cómo hay líquido, cómo hay invasión tumoral. Vean ustedes cómo se han formado estas adherencias, ¿sí? Y esos paneles compartimentales ahí, en donde hay líquido con diferente densidad de ecos. Y este caso, sí, precisamente esta paciente, una paciente muy joven, 32 años, a mí me habían tocado hacerle las ecografías de su nena, una nena preciosa, 3 años antes, okay. Era la asistente de 2 ginecobstetras, grandes amigos, muy importantes, uno de ellos incluso fue mi maestro, sí, gente con muchísima experiencia, director de hospitales, creador de varios programas en el área ginecobstetricia, y me mandan a su asistente, ¿okay? Porque él le tocaba algo y ella se quejaba de cierta molestia a nivel pélvico, pero lo más importante es que había tenido ya una pérdida de peso considerable, pese a que ella hacía ejercicio y todo, no hacía dietas, pero había perdido peso de manera considerable. Encuentro esto a nivel de ovario, me llama muchísimo la atención, pero lo más importante no era ahí, sino que también había líquido
a nivel abdominal, llegamos al hígado y ahí nos encontramos con que había esta tumoración muy importante hacia el lóbulo izquierdo, hacia el segmento 4, ahí la estábamos encontrando y finalmente se pudo determinar que se trató de un tumor de Krukenberg, pero esta era una lesión metastásica. El primario era en cámara gástrica, ¿ok? Entonces, recuerden, ¿sí?, lo que les dije, extracto gastrointestinal, puede ser endometrio y glándula mamaria, los que generen metástasis hacia la estructura ovárica, ¿ok? Creo que estamos en la hora y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, doctor Marcano. No sé si tengan alguna pregunta por ahí de las que hayan hecho los compañeros médicos. Nuevamente me voy a dejarles mi nombre, mi correo electrónico, mi celular personal, se pueden comunicar por WhatsApp conmigo, ¿sí? Los teléfonos en el consultorio, los celulares en el consultorio están a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Jiménez, por su excelente presentación. La información compartida, evidentemente, que ha sido muy valiosa para todos los asistentes. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Recuerden que estamos en vivo con el doctor Miguel Ángel Jiménez. Todavía tienen chance de enviar sus preguntas para que el doctor muy amablemente las aclare. Doctor, tenemos algunas preguntas que les comparto a continuación. ¿Puede repetir, por favor, doctor, cuáles son las características ecográficas típicas del endometrioma ovárico? Del endometrioma ovárico, bueno, no tiene una característica típica, pero una de las más descritas es precisamente esa imagen saturada de ecos homogéneo tenues que corresponde a la imagen o descrita en muchísimos libros y por muchísimos autores como la imagen de vidrio despulido. ¿Ok? Eso es como más podríamos pensarlo. Recuerden que podemos tener pacientes que pueden tener quistes endometriósicos en ambos ovarios, y no solo un quiste, dos, y que a veces esos endometriomas crecen hacia la región posterior, ¿sí? Y lo que en muchos libros y lo que los americanos describen como el beso de los ovarios, ¿sí? Se están tocando las imágenes del ovario derecho, con los tumores del ovario derecho, con los del ovario izquierdo. Entonces ahí los podemos ver también. Ya, otra pregunta, doctor. En su experiencia, ¿cuál es el quiste de ovario más frecuente encontrado por ecografía? Afortunadamente el folicular. Quistecito simple, folicular, sin mayor problema. Podemos verlo en pacientes jóvenes con vida sexual reproductiva, pero también recuerden que lo podemos ver en las pacientes posmenopáusicas. De repente tienen ahí un quistecito, algunas veces unos cuantos milímetros, a veces llega a un centímetro por ahí. Ese es el más frecuente. Felizmente es el más frecuente de todos los que llegamos a ver. Otra pregunta, según su recomendación, ¿debe hacerse la evaluación ecográfica siempre por vía abdominal y transvaginal? Si les es posible hacerlo, sí. No desdeñen la vía abdominal, sobre todo cuando tengan lesiones relativamente grandes, ¿no? Habitualmente nosotros aquí en el consultorio, sí, la paciente pasa a la camilla, hacemos una pequeña evaluación por vía abdominal antes de mandarla a cambiar y a orinar para poder hacer entonces ya la vía endovaginal. Esa es la recomendación de gente muy importante como Marcela Bombeles, como el doctor Arthur Fleischer, como Roy Feely, que se dedicó por años a estudiar ovario. Yo creo que era de las personas que más hablaba de ovario a nivel mundial y demostró muchísimas cosas utilizando las vías. Sí, pese a que todos estábamos engolosinados. La vía vaginal, por supuesto, que es muy, muy buena, nos va a dar excelentes imágenes. Bueno, no desdeñemos la vía vaginal. Otra pregunta, doctor. ¿En qué casos específicos sería útil la ecografía 3D? Bueno, ok. En todos.
Si me lo preguntan de esa manera así tan parca, en todos. Yo uso ecografía 3D en prácticamente todos los estudios. Si me es posible, lo hago, aún para demostrar ovarios normales. Uno, me gusta muchísimo la metodología. Yo vengo del tiempo en el que empezaba la metodología 3D por ahí de 1998, cuando recibimos el primer equipo que hubo en México a manos libres. ¿Sí? Tocaba mover el transductor endocavitario dentro de la paciente para poder hacer los barridos, y lo sigo haciendo. Pero por favor, les voy a dar imágenes muy puntuales. Se los voy a mostrar en la próxima clase, porque esta no había ya más. Ok. Tienes una paciente con sospecha de poliquistosis ovárica, hagan 3D. Hagan la inversión de la imagen y van a poder ver todas las cavidades negritas ahí al interior. Se los voy a mostrar en la próxima. Todo aquello que tenga líquido, aquellas tumoraciones que tengan la oportunidad, porque tienen la posibilidad de que hay líquido y que pueden obtener un buen barrido, una buena calidad de imagen, todo, háganla. Ahora, aquí hay algo muy importante también. No desdeñen muchos parámetros del equipo. ¿Ok? A veces yo hago barridos tridimensionales, pero para obtener algo, los cortes multiplanares y lo que en algunas metodologías se conoce como sonotomografía, o en algunas TUI, como puede ser, no tengo problema en decirlo, no tengo problema con ninguna empresa, General Electric, por ahí Multiview, creo que tiene Siemens, etcétera. También úsenla. Van a poder hacer ustedes muchos barridos, muchos cortes, y les pueden ayudar. Okay. Bien, otra pregunta, doctor. ¿Qué marcadores tumorales considera sensibles para CA de ovario? ¿O cuáles utiliza usted frecuentemente? Ok, los que les mencioné. Se los vuelvo a mencionar, ¿sí? Porque de hecho hasta los tenemos aquí nosotros en un acordeón en el consultorio. Sea 125 porque se hace de cajón, ¿sí? Pero no porque sea ni el más confiable ni el mejor. Ya les dije que recientemente estuve en un evento en donde tuve la oportunidad de participar con unos doctores de Colombia. Estaba una doctora oncoginecóloga, y ella demostró muy bien y mostró que el CA125 ya no puede ser un marcador tan confiable. Pero ¿qué tenemos? El HA4, que ya les dije que es una proteína del epididio humano. Tenemos la factoproteína, que la seguimos utilizando mucho, la fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica, por supuesto las inhibinas A y B, y lo otro que es muy importante, el antígeno carcinoembrionario. Ahora, puede llegar a darse el caso, que recientemente lo tuvimos nosotros aquí en el consultorio, ¿sí? Una paciente embarazada y una imagen de aspecto neoplásico en el ovario izquierdo. ¿Okay? Entonces van a tener alterado alfa-fetoproteína, van a tener alterado, por supuesto, la fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica, y quizás sea 125. ¿Qué nos queda de manera importante? Que fue lo que sirvió muchísimo en esta paciente, precisamente en hacer el HE4, ¿sí? Y hacer las inhibinas A y B. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que determinó lo que tenía la paciente, y bueno, finalmente ahí se decidió su tratamiento. Una última pregunta, doctor. ¿Cuáles serían las diferencias entre un quiste simple y un quiste folicular? ¿Cómo diferenciar? Ok, excelente pregunta, es la que siempre nos mete en problemas, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene el quiste folicular? ¿Corresponde a qué? ¿Corresponde a qué fase del ciclo de la paciente? Estamos hablando de una paciente en etapa reproductiva, una paciente menor de 45 años de edad quizá, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. ¿En qué momento del ciclo está? Como para que podamos considerarlo folicular. Ok, ¿qué podemos hacer? Podemos revalorar a la paciente cuando está menstruando, a unos días después de la menstruación, lo que seguramente tiene que haber modificado al menos su tamaño, sus dimensiones. Entonces, es una de las formas. A veces no es tan fácil poder, digamos, a tener quistes simples.
simples, muy pequeñitos, que también nos componen los moleculares. Bien, doctor, estas han sido las preguntas. Recordamos que pueden seguir enviando sus preguntas, incluso a través de nuestro canal, y las estaremos haciendo llegar al doctor Jiménez Taboada para que les dé aclaratoria. Se las estaremos enviando a nuestros suscriptores, ¿ya? Ok, por ahí, doctor, si me permite, veo a alguien que conozco, la doctora María Llanos. Me interesan es de Colombia, Barranquilla, Colombia. Me interesan las imágenes de patología maligna. Bueno, ok. Tenemos una cantidad bien importante de imágenes de patología maligna, pero algunas se las voy a mostrar en la siguiente charla, y si no, de alguna manera las podríamos ver. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por estar, gracias por sus preguntas. Espero que estas 2 charlas hayan sido de interés y sobre todo que les aporten algo a su práctica profesional.